de lo que vimos la semana pasada de leyes de Newton. Vamos a estudiar, repasar las 3 leyes de Newton, el concepto de masa y el concepto de fuerza. ¿Sí? Y después, en la segunda parte de la clase, vamos a empezar con un tema nuevo que es fricción, rozamiento. Y en la última parte de la clase vamos a resolver algunos problemas, ¿sí? Tratando de seguir esta metodología que estamos enseñando de los pasos que hay que hacer. Bien, repasemos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Vimos el concepto de fuerza, ¿sí? Fuerza. ¿Qué definición de fuerza tenemos? ¿Qué era una fuerza desde el punto de vista de la física? Una interacción entre dos cuerpos. Era una medida de la interacción entre dos cuerpos. Lo que quiere decir que para que haya fuerza, ¿qué tiene que haber? Dos cuerpos. Dos cuerpos. ¿Sí? Bien, si no hay dos cuerpos que interactúen, no hay fuerza. Eso por un lado. ¿Qué produce la fuerza? Al cuerpo le puede producir movimiento, o le puede producir deformación. Bien, movimiento o deformación. Nosotros nos vamos a encargar de estudiar el movimiento. ¿Sí? Ustedes de tercer año van a tener una asignatura que van a ver la parte de deformación. Bien, siempre cuando digo esto, digo, le voy a preguntar al profesor bien cómo es el nombre de esa asignatura y me olvido de preguntarle exactamente el nombre de la asignatura. Pero es una asignatura que dan en tercer año y donde se da una parte de eléctrica y una parte de mecánica aplicada a la ingeniería química. Bien, perfecto. Esa es una fuerza. Esa es la fuerza, la medida de interacción entre dos cuerpos. Habíamos dicho el otro día que cotidianamente definimos a la fuerza como el tirón o el empujón que hace una persona a un cuerpo, ¿sí? Pero es mucho más que eso, físicamente es esta la definición. Existen dos tipos de fuerza desde el punto de vista de las fuerzas como están aplicadas, que son de contacto, cuando las fuerzas están interactuando un cuerpo con otro, cuando los cuerpos están en contacto, llámese la mesa y la computadora están en contacto, la pelota y el pie del jugador están en contacto, ¿sí? Yo estirando el resorte, estoy en contacto con el resorte, o fuerzas a largo alcance o de acción a distancia, como la fuerza que nosotros vamos a estudiar, que es la fuerza P. La fuerza de acción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo es el peso del cuerpo, ¿sí? El cuerpo es una magnitud vectorial, como todas las fuerzas, que se representan se describen a través de un vector, y la fuerza peso no es una fuerza de contacto porque la ejerce la Tierra, el planeta Tierra, al cuerpo que se encuentra, a todos los cuerpos que se encuentran en la proximidad dentro de ese campo gravitatorio. Bien, entonces cuando nosotros preguntamos quién ejerce el peso al cuerpo, quién ejerce dónde está el par de acción y reacción del peso del cuerpo, está en la Tierra, en el planeta Tierra. La unidad de la fuerza es el Newton, Newton con N mayúscula porque es un apellido, y es igual al producto de 3 unidades fundamentales del sistema internacional, que son el kilo, el metro y el segundo. Al sistema internacional algunos los conocen, pero también se le llama MKS, M de metro, K de kilogramo y S de segundo. Bueno, esas 3 son unidades fundamentales. El Newton no es una unidad fundamental, es una unidad derivada que se obtiene de multiplicar y dividir unidades fundamentales. Bien, ustedes cuando lleguen a una expresión van a ver que no le dan Newton, le dan kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué hacen? Le ponen Newton como unidad. Le agregan que es N. La fuerza neta o la fuerza resultante son sinónimos. La fuerza neta es la fuerza que reemplaza todo el sistema y produce el mismo efecto físico que todo el sistema. Y se obtiene de la suma vectorial, de la fuerza que constituye el sistema. ¿Sí? Veamos las leyes de Newton. 3 leyes de Newton. Acá hacemos una diferencia. La primera y segunda ley de Newton habla de qué pasa cuando con la resultante en un sistema de fuerzas. ¿Qué produce la resultante cuando es cero y cuando no es cero en un cuerpo? Y la tercera ley de Newton habla de
qué pasa con la interacción entre dos cuerpos. Bien. La primera ley de Newton dice que si la resultante que actúa sobre un cuerpo es nula, la fuerza neta es nula, lo que significa que la fuerza neta sea nula es que el cuerpo o va a estar en reposo o se va a mover con velocidad constante. Entonces yo sumo toda la fuerza que actúan sobre el cuerpo, la sumo a todas, y me da cero. Entonces esa conclusión que saco es que si eso sucede, el cuerpo o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Si la fuerza neta o resultante que actúa sobre un cuerpo es nula, este permanecerá en reposo. O, se va a mover con velocidad constante. Bien. Primera ley de Newton. No hay resultante, no hay aceleración. ¿Por qué? Si pasa esto, que el cuerpo está en reposo o que se mueve con velocidad constante, lo que me está indicando es que no hay, la aceleración es nula. Entonces, resultante nula, ¿qué implica? Aceleración nula. Primera ley de Newton. Bien. Las estructuras que calculamos nosotros, los ingenieros civiles, tienen que ser estructuras donde la resultante sea nula. Porque imagínense que si el edificio donde yo estoy en un momento dado, en la facultad, el edificio de la facultad, tuviera una resultante y se iría caminando por calle corriente el edificio. O giraría y se caería sobre el anexo que está enfrente. Bien, ¿puede pasar eso? No. ¿Cómo tiene que estar el edificio? En equilibrio. Para estar en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas tiene que ser cero. Por eso yo voy a ir equilibrando cada elemento estructural. Bien, ¿qué pasa si la resultante no es cero? ¿Qué pasa si la resultante no es cero? Bueno, si la resultante es cero, la aceleración es cero. Si la resultante no es cero, la aceleración no es cero. ¿Se entiende? Si la resultante es distinta de cero, el cuerpo va a adquirir una aceleración. Si la resultante es cero, el cuerpo no se va a acelerar. Eso tan simple dice las dos primeras leyes de Newton. Entonces dice, si la resultante distinta de cero sobre un cuerpo provoca que este cuerpo se acelere. Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera con una aceleración proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. ¿Sí? El cuerpo, cuando la resultante es distinta de cero, se acelera. ¿Cómo es esa aceleración? Directamente proporcional a la fuerza neta. Mucha fuerza neta, mucha aceleración. E inversamente proporcional a la masa. Mucha masa, poca aceleración. ¿Sí? Porque es inversamente proporcional. Esa aceleración que adquiere el cuerpo no solamente que es proporcional a la fuerza neta, sino que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. O sea, en esta expresión que ustedes tienen acá, la fuerza neta va hacia la derecha, es horizontal hacia la derecha. ¿La aceleración cómo es? Horizontal hacia la derecha. La aceleración es para abajo, positiva para abajo. ¿Sí? Es vertical, positiva para abajo. ¿Para dónde la fuerza neta? Positiva para abajo. Vertical para abajo. Siempre, siempre la aceleración y la fuerza neta tienen la misma dirección y sentido. Y eso es parte de la resolución de un problema. Ese concepto lo tengo que manejar en la resolución del problema. Yo no puedo poner que la fuerza neta va para la derecha y la aceleración la voy a poner para la izquierda. No. Siempre la aceleración y la fuerza neta tienen el mismo sentido. Bien. Veamos, les explico este concepto. A ver acá. Fíjense acá. A ver. Yo tengo... Yo tengo este cuerpo. Tengo un plano horizontal y tengo un cuerpo así. ¿Sí? Le aplico una fuerza así. ¿Para dónde se acelera ese cuerpo? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Para la derecha. Bien. Bien, para la derecha. Ahora pasa lo siguiente. El cuerpo se está moviendo.
pero la fuerza la retiré. ¿Qué hice? Pateé la pelota. Pateo la pelota. Hay fricción. Por lo tanto, hay una fuerza de fricción. El cuerpo se mueve con una velocidad para allá. La velocidad del cuerpo es para allá. El cuerpo se está moviendo así. Un Bx así. Pero hay una fuerza de rozamiento. Vamos a cambiar de color. Así. ¿Para dónde va la aceleración en este caso? Convengamos que este cuerpo tiene, ¿qué cosa? Un peso y una normal, ¿no es cierto? Tengo la normal. La flechita. Y el peso. ¿Sí? ¿Para dónde va la aceleración? Para la izquierda. ¿Sí? La aceleración sería así. Uy, perdón. La aceleración sería así. Para la izquierda, como dicen ustedes. ¿Sí? Bien, la voy a dibujar acá abajo para que se vea mejor. Ahí. Ahí, así. Esta es la aceleración X. Esto es AX. ¿Para dónde va la fuerza? ¿Para dónde va la fuerza neta? La resultante en este caso. ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. ¿Para dónde va la aceleración? Para la izquierda. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo ese cuerpo que se está desfrenando, vengo y le pego una patada para allá. Le pego una patada para allá, una fuerza así grandota para allá. Una fuerza F, así. ¿Para dónde va la fuerza neta ahora? Para la derecha. ¿Y para dónde va la aceleración ahora? Para la derecha. Exactamente. O sea que la aceleración ahora es igual que la fuerza neta. ¿Se dan cuenta? Que tanto cuando el cuerpo se frena, cuando el cuerpo aumenta su velocidad o la disminuye, siempre la fuerza neta y la aceleración tienen el mismo sentido. ¿Sí? Bien, ese concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los problemas a lo mejor yo no sé para dónde se acelera y voy a tener que suponer un sentido de la aceleración. Bien, la masa, sigamos con la masa. ¿Qué dice la masa? Es una medida cuantitativa de la inercia. Cuanto mayor es su masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. ¿Sí? La misma fuerza que ustedes tienen en los brazos, se la aplican a un camión y a un autito chiquito. ¿Cuál se va a acelerar más? El autito chiquito. ¿Por qué? Porque tiene menos masa. Es más fácil acelerar un cuerpo con poca masa que a un cuerpo con mucha masa. Ese concepto creo que queda claro. Por eso dice que cuanto mayor es su masa, es más se resiste un cuerpo a ser acelerado. O sea que la masa es una medida cuantitativa que tiene un cuerpo para resistirse a ser acelerado. ¿Sí? Eso es lo que representa la masa de un cuerpo. Es una propiedad intrínseca del cuerpo, una propiedad propia del cuerpo. ¿Sí? Depende del cuerpo. Bien. La masa se mide en kilogramo masa. El cambio, la masa es invariable del cuerpo. El cuerpo tiene una masa de 10 kilos. No importa dónde esté el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo tiene una masa de 10 kilos, no cambia su masa. La masa es una magnitud escalar, es un número, no es un vector. En cambio, el peso del cuerpo se describe con un vector y depende del campo gravitatorio donde se encuentre. Depende de la gravedad. Por lo tanto, el mismo cuerpo que tiene la misma masa, va a tener un cuerpo de 10 kilos de masa, 10 kilos de masa en la Tierra, 10 kilos de masa en la Luna. En la Tierra va a tener un peso de 98 newton, en la Luna va a tener un peso de 16,2 newton. ¿Qué diferencia hay entre la Luna y la Tierra? Y la gravedad. Cambia la gravedad, cambia el peso del cuerpo. Bien, el peso del cuerpo es masa por gravedad. El peso del cuerpo es una magnitud que se describe como un vector.
y es vertical hacia abajo. Siempre el peso del cuerpo es un vector vertical, perpendicular a la superficie de la Tierra y con el sentido hacia abajo. Siempre, no importa que el cuerpo esté colgado de un alambre del techo, que esté apoyado en el piso, que esté apoyado en un plano inclinado, ¿sí? Donde esté, que lo esté tirando por el aire, siempre el peso del cuerpo es vertical hacia abajo. Bien. En cambio, la normal es la fuerza que hace, la fuerza de interacción que hace el cuerpo con el plano en el cual está apoyado. Es la interacción entre la fuerza y entre el cuerpo y el plano donde se encuentra apoyado. Si el cuerpo está apoyado en la mesa, la normal la ejerce la mesa, y si la mesa está horizontal, la normal es vertical para arriba. Si yo empujo el cuerpo contra la pared, la normal la hace la pared, es perpendicular a la pared, es horizontal a la pared. La normal es horizontal. Y si yo la hago, el cuerpo se encuentra en un plano inclinado, si el cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano inclinado, la normal es perpendicular al plano inclinado. Siempre la normal y el plano forman un ángulo de 90 grados sexagesimales. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de alguna cuestión de esta? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, pero bueno, sí tiene algo que ver. En el caso de un avión que estaba en la página, en tu página, en preguntas teóricas, la fuerza de sustentación de un avión, o sea, cómo él se sostiene, que vendría a, entre comillas, reemplazar a la normal, ¿está dirigida hacia arriba? Bien. Nosotros eso lo vamos a profundizar cuando veamos fluidos. Porque el avión que se está moviendo en el aire estaría como en un fluido, que el fluido en este caso no es agua, sino es aire. ¿Por qué los aviones vuelan? Bien, porque tiene un motor. Bárbaro. Pero el motor es el que hace que vaya para adelante, que acelere o que frene para aterrizar, para despegar. Pero ¿qué es lo que lo hace sostener en el aire? La fuerza de sustentación. ¿Quién produce la fuerza de sustentación? Algo que tiene todos los aviones, que son las alas. ¿Sí? ¿Para qué están las alas? ¿Por qué las alas? Los aviones tienen alas, porque quedan lindas. No, porque las alas son las que ejercen no el equilibrio del avión, sino este principio de la fuerza de sustentación. Las alas están dispuestas de una manera que el aire que ingresa, o sea, el avión va a una cierta velocidad para adelante, un motor que lo impulsa hacia adelante, y eso genera que haya viento sobre las alas. ¿Sí? Pensémoslo al revés, sería como si el avión estuviera quieto y yo le impulsara el aire hacia atrás del avión. Esa disposición, ya vamos a ver, por un teorema que se llama el teorema de Bernoulli, que dice que a menor presión, mayor velocidad, ¿sí? Entonces, si disminuye la presión, aumenta la velocidad, si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Ubicando estratégicamente las alas del avión, se genera que haya una fuerza que va hacia arriba, ¿sí? Producto de esta variación de las velocidades en la cara inferior del ala y en la cara superior del ala, en toda la superficie de las dos alas del avión. Entonces, ¿eso qué hace? Esa ubicación que yo tengo que hacer, que los ingenieros hacen para proyectar la ala del avión. Que haya una fuerza por diferencia de presión que va hacia arriba. Esa fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza de sustentación del avión, tiene que equilibrar a la fuerza que va para abajo. ¿Cuál es la fuerza que va para abajo? El peso del avión, el peso del equipaje, el peso de las personas que van en el avión. Todo eso tiene un peso máximo posible para el avión. ¿Sí? Este avión tiene un peso completo, con equipaje, con todo, de tantas toneladas. Bueno, tengo que generar una fuerza de sustentación cuando el avión va a una determinada velocidad de crucero, que es la velocidad que viaja el avión, de igual o mayor a esa fuerza. Entonces, si yo consigo eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que la fuerza de sustentación sea igual o mayor que el peso. Entonces, que el avión se mueva y no se caiga. Cuando quiera aterrizar, si yo bajo mi velocidad, va a empezar a disminuir la fuerza de sustentación y el avión va a ir descendiendo. ¿Sí? Bien.
Pero para eso tenemos que dar a fin de año fluidos el teorema de Bernoulli, para explicar cómo es esto de la fuerza de sustentación a partir de la aplicación del teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli tiene innumerables aplicaciones, por ejemplo, el pulverizador, es a partir de la aplicación del teorema de Bernoulli, el pulverizador para rociar, una aplicación de Bernoulli. Bueno, hay un montón de aplicaciones de Bernoulli que ya vamos a ver, ¿sí? No te puedo responder más que eso por ahora porque tendríamos que ver el teorema de Bernoulli. Pero básicamente es eso. En el avión, en el aire, ¿qué fuerza actúa? La fuerza que hace. Para adelante el motor, para atrás la fricción, para abajo el peso y se cae si no hay algo para arriba. ¿Qué es lo que hay algo para arriba? Y se descubrió que disponiendo de una determinada manera las alas, se genera esa fuerza, ¿sí? Producto de la velocidad y de la diferencia de presión en función de ubicar las alas de esa manera. ¿Se entiende? Sí, entendí. Muchas gracias. Bueno, ¿eso dónde leíste por eso de esa pregunta? Está en un apartado que dice cuestiones de la física. Está bien, sí, ya me acuerdo. Sí, lo hice yo eso, no me acuerdo. Bien, fuerza normal. Ya dijimos lo que era la fuerza normal. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, esta última realiza una fuerza hacia arriba, en la superficie horizontal, empujando al cuerpo denominada normal, porque es perpendicular a la superficie de contacto. Cuidado, no es que siempre la fuerza normal es para arriba. La fuerza normal es para arriba si el plano es horizontal, ¿sí? Pero es perpendicular siempre al plano. Bien, ¿qué dice la tercera ley de Newton? ¿O cómo se llama la tercera ley de Newton a la parte de tercera ley de Newton? Y el nombre me da muchas pautas de lo que dice. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la tercera ley de Newton? ¿Cómo le decíamos? ¿Cómo era? ¿Principio de qué? De acción y Acción y reacción. reacción. ¿Qué dice el principio de acción y reacción? Vamos a ver lo que dice acá. Cuando dos cuerpos interactúan, si no hay interacción, no hay. Si el cuerpo no está en contacto con el otro, no hay interacción, ¿no es cierto? No hay acción y reacción. Se ejercen mutuamente los dos cuerpos unas fuerzas que en todo instante son de la misma magnitud, del mismo módulo, de la misma dirección, pero sentido contrario. El cuerpo A, yo empujo la mesa con una fuerza, el cuerpo A, mi mano, empuja el cuerpo B, la mesa me ejerce una fuerza igual y opuesta a mi mano. Acción y reacción, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando hablamos en la vida decimos el principio de causa-efecto. ¿Vieron cuando dicen esa persona hace tantas macanas, en broma a todo el mundo? Y uno dice, bueno, esas causas, ya va a tener, a la vuelta va a tener esa causa que hizo ya va a tener algún efecto. Y va a ser acá, no va a ser en otro lugar, ¿sí? Y generalmente cuando vos pasa el tiempo te das cuenta que todas esas cosas que uno hace, cuando tenés un gesto bueno recibís algo bueno y cuando tenés un gesto malo te viene algo malo. Por eso se habla de la causa-efecto. Bueno, la causa-efecto es una especie de aplicación de la tercera ley de Newton. Yo le aplico una fuerza a un cuerpo, el cuerpo me devuelve una igual y opuesta. ¿Sí? Bien. Aspectos fundamentales de las leyes de Newton. 4 son los aspectos fundamentales que vamos a describir ahora para las leyes de Newton. Primer aspecto. La ecuación es vectorial. Suma de fuerza igual a masa por aceleración. Esta ecuación es vectorial. ¿Qué quiere decir que esta ecuación es vectorial? Que la tendría que pensar como vectores. ¿Cómo me resulta más fácil a mí pensarla como números, como escalares? Por lo tanto, yo voy a plantear la segunda ley de Newton haciendo sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Sí? Primero, después vamos a ver por qué primero. Primero, chicos, siempre le conviene plantear en Y. O sea, ustedes tienen que hacer un problema, empiecen planteando en Y. Ya vamos a ver por qué. Ya lo vamos a justificar. Pero van a ver que le va a convenir siempre trabajar primero en Y. Entonces, ¿ahí voy a estar trabajando con vectores? No. Con componentes. Con fx, con px, con pi,
con FI, con AX y con AI. Las componentes de las fuerzas en el primer miembro. Las componentes de la aceleración en el segundo miembro. ¿Sí? Las componentes podían ser negativas. ¿De qué dependía? Del sentido positivo del eje. Toda fuerza que tenga el mismo sentido que el eje X positivo va a tener una componente X positiva. ¿Sí? Lo mismo para la aceleración. Entonces, las componentes pueden ser 0, pueden ser positivas o pueden ser negativas. O sea que en este término que yo digo sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, tengo que ver cuál es positiva y cuál es negativa. Y cuidado, porque a lo mejor mi eje Y, que toda la vida yo lo puse para arriba, ahora me quedó para abajo. Entonces, si me quedó para abajo, las fuerzas que van para abajo son positivas, que toda la vida las consideré negativas, y las que van para arriba son negativas, que siempre las consideré positivas. Ahora ya no es más así como en la matemática, sino que ahora tengo que establecer un sentido y mirar el sentido que estoy estableciendo para poner en la ecuación más o para poner menos. Bien, ¿se entiende eso? Segundo aspecto. Segundo aspecto. Las leyes de Newton son para fuerzas externas. La primera y segunda ley es para fuerzas externas al cuerpo, no para fuerzas internas. ¿Sí? Si yo me subo a un auto y empujo con la mano el volante, golpeo el volante, ¿se mueve el auto? No, porque es una fuerza interna, una interacción entre el volante que es una parte del auto y yo. ¿Qué tengo que hacer para que se mueva el auto? Bajarme del auto y empujar al auto de atrás o tirarlo de adelante, con una fuerza externa al auto, no una fuerza interna. ¿Se entiende? Bien, esas son las fuerzas que van a actuar, las fuerzas externas. Las ecuaciones son válidas si la masa es constante, no, en esta ecuación no es válida para una masa que aumenta o disminuye. Por ejemplo, que el cuerpo esté lleno de agua y tenga un agujerito y a medida que lo voy empujando va perdiendo agua, entonces ahí la aceleración no va a responder a esta ecuación. Y por último, está en base a marco de referencia inercial. ¿Qué es un marco de referencia inercial? El cuerpo está en la Tierra, el cuerpo está sobre la Tierra, y no está en un marco donde esté acelerado. O sea, está en la Tierra, dentro de la Tierra, o está sobre un vehículo, sobre algo que se está moviendo, pero con velocidad constante. No sobre un vehículo o lo que fuera con velocidad no constante, que aumente y disminuye. Porque ahí no se cumplen las leyes de Newton. Bien. Diagrama del cuerpo libre. Nosotros para resolver problemas de leyes de Newton vamos a tener que hacer algo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Dibujar al cuerpo aislándolo de todo el entorno, pensándolo como una partícula, pensándolo como modelo de partícula. El cuerpo no es una partícula, el cuerpo tiene 5 kilos de masa. Bueno, lo pienso como un puntito, y en ese punto están actuando todas las fuerzas de los otros cuerpos que interactúan con él. Con él interactúa la tierra, la mesa, el cable que lo tira, mi mano que lo empuja. Bueno, todos esos interactúan con el cuerpo. ¿Qué hago? Pienso el cuerpo como un punto y le dibujo todas esas fuerzas. Todas las fuerzas que le hacen los otros cuerpos al cuerpo que estoy estudiando. Y no la fuerza que mi cuerpo le hace a otro. Si mi cuerpo interactúa con el cuerpo B, la fuerza que mi cuerpo le hace al B lo voy a dibujar en el diagrama de cuerpo libre del B, no en el del A. En el del A voy a dibujar la fuerza que le hace el B a la fuerza que le hace la tierra a la fuerza que le hace la mesa a la fuerza que le hace mi mano a la. ¿Se entiende? Eso lo dice ahí, dice esto, y dice también que si yo tengo en el video, el que pudo ver el video, habrá visto que hay un ejemplo donde tengo dos cuerpos, el A y el B, conectados unidos por una cuerda. Que esa cuerda pasa por una polea. Entonces yo tengo 4 cuerpos. El cuerpo A, el cuerpo B, la cuerda y la polea. Pero me dicen en el enunciado del problema,
que la polea es de masa despreciable y que la cuerda es de masa despreciable. Tienen masa, pero muy pequeña con respecto a los cuerpos y por lo tanto la voy a despreciar. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que de esos 4 cuerpos solamente voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del A y del B. Son los cuerpos que tienen masa. Si la masa es despreciable, a ese cuerpo no le hago diagrama de cuerpo libre. Sí, pero profe, la polea tiene masa. Sí, tiene masa. ¿Qué pasa? Todavía no lo podemos incluir esa masa porque la polea no está en traslación. La polea está en rotación. ¿Nosotros qué estamos estudiando? Traslación. ¿Y qué? ¿Lo vamos a dejar así? No. En el segundo cuatrimestre vamos a estudiar rotación y vamos a hacer el problema teniendo en cuenta la masa de la polea. ¿Sí? Y ahí nuestras predicciones sobre la aceleración, por ejemplo, se van a acercar muchísimo más a la realidad. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo este modelo que la polea no tiene masa, si la polea tiene masa. Entonces ahí lo voy a considerar, pero no puedo meter todos juntos. Tengo que ir por traslación, después por rotación, de a poco, ¿sí? Pero esto lo voy a hacer. Las cuerdas puedo despreciar que tiene peso, que no tiene peso, que no tiene masa, porque la cuerda, en realidad, su masa es muy inferior a la masa de los cuerpos. Entonces, de pensar que las cuerdas no tienen masa, no modifica mucho la situación final del problema. Pensar que la polea sí no tiene masa, sí, pero por ahora no lo considero. Entonces, ¿de qué hago diagrama de cuerpo libre? Del cuerpo A y del cuerpo B. Nada más. Entonces, leo el problema, me fijo qué cuerpos tienen masa distinta de cero y vamos a ver la metodología para hacer el diagrama de cuerpo libre de esos cuerpos. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Ya sabemos. ¿Cómo se hace? No sabemos. Ahora lo vamos a hacer. Bien, vamos a ver un ejemplo. El del plano inclinado. El otro día vimos un ejemplito más fácil. Repasemos el ejemplo que ya vimos el otro día del plano inclinado. ¿Qué tenemos? Un cuerpo que desliza por un plano inclinado que forma un ángulo beta con la horizontal. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? El peso y la normal. Muy bien. Perfecto. Lela, Emma. El peso vertical y la normal es perpendicular al plano. ¿Sí? Bien. Perfecto. Fíjense. Yo la dibujé abajo acá. ¿Por qué? Porque en realidad es como que se la está haciendo el plano al cuerpo desde acá abajo. Uno a veces la dibuja arriba por una cuestión de representación gráfica, pero nada más. Y aquí, esto se llama diagrama de interacciones. ¿Qué es el diagrama de interacciones? El diagrama donde dibujo el cuerpo con las fuerzas que le hacen los otros cuerpos a él. ¿Qué le hace el peso? ¿Quién ejerce la fuerza peso sobre este cuerpo? ¿Quién ejerce el peso al cuerpo? La Tierra. No tanto como el centro, pero la Tierra, ¿sí? El planeta Tierra. Bien. O sea que está interactuando, este cuerpo está interactuando con la Tierra. ¿Sí? Yo estoy interactuando con la Tierra, mi termo está interactuando con la Tierra, mi computadora interactúa con la Tierra, todos los cuerpos interactúan con la Tierra. Esta fuerza va a estar siempre. El cuerpo siempre va a tener peso. Por lo tanto, esta fuerza ya sabemos que va a estar siempre. La normal puede no estar. ¿Cuándo no está la normal? Ay, no leí lo que dice. Sí, mucho no me convence eso del centro de la Tierra. Sí, la Tierra, ponele que sí. Eso, cuando no está sostenido. Cuando el cuerpo, por ejemplo, cuelga de un hilo, entonces el cuerpo no tiene normal, porque no está apoyado sobre ningún plano. ¿Sí? Interactúa con qué? Con el hilo, pero no con el plano. ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende?
Perfecto. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Bueno, ¿cómo hago un diagrama de cuerpo libre? Primero, pienso a este cuerpo como una partícula. Pienso al cuerpo como una partícula, como un puntito, no como esa cosa grandota que tiene. Y sobre ese puntito voy a trazar los ejes X, y las fuerzas van a estar actuando en ese puntito. En este caso yo tengo dos posibilidades. En este caso yo tengo dos posibilidades. El cuerpo se está moviendo en este plano inclinado así. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, mi eje es así y mi otro eje es así. Paralelo al plano inclinado, perpendicular al plano inclinado. O puedo hacer esto, poner horizontal y vertical como hemos hecho siempre. ¿Sí? O sea que yo puedo elegir este sistema de referencia o este sistema de referencia. Bien, ¿cuál me conviene? Puedo elegir los dos. No hay ningún problema que elijan este de acá abajo. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque veo año a año que los que hacen eso se equivocan, cometen errores, se olvidan de determinadas cosas y eso entonces me hace pensar que esta es la mejor solución. ¿Por qué digo esto? Porque acá voy a dibujar en otro color la aceleración. Este cuerpo se va a acelerar así. Va a partir del reposo, acá, va a tener acá va a tener V0,0, acá va a tener una velocidad para abajo, la aceleración va a ser para allá. Si yo lo pongo la aceleración así, y mis ejes son así, este vector de aceleración tiene componentes sobre este eje, vamos a suponer que este eje sea el X. Este eje es X y este eje es Y. Tiene componentes sobre el X y no tiene componentes sobre el Y. Entonces, la aceleración no la tengo que componer a X y a Y, porque la aceleración a X es la incógnita y a Y es 0. Si yo, esta aceleración que tengo acá así, la uso los ejes como acá, esto me da una componente X de la aceleración y una componente Y. Y eso me complica un montón el problema. Me complica, ¿saben qué cosa? La resolución matemática del problema. Entonces yo les voy a pedir que ustedes traten de poner los ejes siempre, para bien de la matemática y nuestra, paralelo al eje al plano inclinado y perpendicular al plano inclinado. Me va a quedar algo así. El cuerpo, el modelo de partículas, la normal, para arriba, perpendicular al plano, y el peso del cuerpo. El peso que es mg, el ángulo beta. Bien. Yo aquí puse los ejes, le puse los sentidos a los ejes, eso lo debería poner después. Bien, ¿qué sé yo? Que si este ángulo es beta, este ángulo es beta. Este ángulo y este son iguales. ¿Por qué? Porque esto está girado 90 grados, este triangulito, ustedes lo miran, está girado 90 grados. Entonces, este ángulo, siempre este ángulo va a ser igual que este. Siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, a mí me va a quedar el ángulo beta. Como este ángulo es beta, el opuesto es este, el X. La componente X está opuesta a beta. Y la componente Y está adyacente al eje. Por lo tanto, como seno es el opuesto, seno es el adyacente, esto me va a quedar mg seno de beta y este me va a quedar mg coseno de beta. Este dibujito, ustedes dicen, ¿siempre es así? Siempre va a ser así. En los problemas, si me dan este ángulo beta, esto siempre va a ser así. Van a haber más fuerza, va a haber otra fuerza, va a haber tensión, va a haber fuerza externa, pero el peso y la normal van a ser siempre como está en este esquema. ¿Qué me falta definir acá? La aceleración. ¿Cómo se acelera este cuerpo? Dijimos, así. La aceleración es así. ¿Tiene componente en Y? No tiene. ¿Tiene componente en X? Sí. Este eje yo lo voy a poner del mismo sentido que este. Este sentido de la aceleración, esto es AX. AX. Este sentido
Y este siempre lo tengo que hacer coincidir. ¿Por qué? Para que en la ecuación me quede la aceleración positiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando hago un diagrama de cuerpo libre? Y está en un plano inclinado, el eje X, ponerlo paralelo al plano inclinado. Y el sentido de los ejes que coincida con el sentido de la aceleración. Si la aceleración es cero, como en el eje Y, que el cuerpo este no tiene aceleración en el eje Y, es indistinto el sentido del eje. Lo pongo como yo quiera y no importa. O sea que el eje Y podría haber sido para abajo, así. Sí, era lo mismo. Yo le pongo un sentido y hago la suma a partir de ese criterio. Pero en el eje X, que hay aceleración, tratemos de poner el sentido positivo al eje igual que la aceleración. Si no, nos va a dar la aceleración negativa. ¿Qué sucede si yo no sé cómo es la aceleración? ¿Por qué puedo no saber? Sí, porque no sé, porque yo tengo dos cuerpos unidos por una cuerda y no sé si el cuerpo A sube o baja en el plano que está apoyado. Porque no lo sé. Porque no lo puedo establecer de antemano eso. ¿Qué hago? Supongo un sentido de la aceleración. La dibujo, supongo el sentido, lo dibujo, y una vez que hice eso, le pongo sentido a los ejes. Lo peor que me puede pasar es que me haya equivocado y me voy a dar cuenta porque la aceleración me va a dar negativa. O sea que si me dio la aceleración negativa puede ser por dos motivos. Porque despejé mal, hice mal la parte matemática, o no, que la hice bien, y que el sentido que pensé fuera el contrario. ¿Sí? Bueno, analizo eso y reviso que esté todo bien. Si está todo bien, ¿qué es lo que planteo? Digo, el cuerpo nos bajaba, subía. ¿Subía con qué aceleración? Con la que calculé. Ya claro al final del problema, que la aceleración no es para abajo, sino es para arriba, o no es para de la derecha, sino para la izquierda, bueno, lo que sea. ¿Se entiende? Pero siempre tenemos que, pues no tenemos que decir eje X, eje Y, positivo para la derecha, positivo para arriba y listo. No. Tenemos que analizar el sentido de la aceleración y hacerlo coincidir con el sentido de la aceleración. Fundamental eso para los diagramas de cuerpo libre. Bien. Me quedó eso. Veamos ahora dos ejemplos. Dos ejemplos. Fíjense, el ejemplo A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora si se entiende o no. Vamos a ver este ejemplo. Busqué dos ejemplos bien rebuscaditos. ¿Sí? Porque me dicen los alumnos, usted no hace los ejemplos fáciles y nos deja lo difícil para nosotros. Bueno, ahora busqué dos bien difíciles para analizar en profundidad. Dos masas, A y B, bajan por un plano inclinado de ángulo beta con respecto a la horizontal con fricción. El A y el B tienen fricción. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para A y para B. Me pide que haga el diagrama de cuerpo libre para A y para B. ¿Por qué me pide eso? Porque habíamos dicho que el diagrama de cuerpo libre era para cada cuerpo. Que tenga masa, los dos tienen masa. Identifique los pares de acción y reacción. ¿Qué quiere decir esto? Identifique los pares de acción y reacción. Que yo tengo que buscar una fuerza y tengo que decir, ¿dónde está el par de esa fuerza? Bien. Antes que hacer eso, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir nosotros para hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de A. ¿Qué es lo primero que me pregunto yo? Es, ¿qué fuerzas actúan sobre A? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fuerzas externas, exteriores, actúan sobre el cuerpo A? A ver. Normal, peso y la fuerza que le ejerce B. Bárbaro, buenísimo, me encanta esa respuesta. La repito, me dice acá que la fuerza que actúan sobre A son el peso del cuerpo, bien, la normal y la fuerza que le ejerce B a A. Y me falta una más. ¿Cuál es la que me falta? La fricción. La fricción. La fricción porque hay fricción. Entonces hay cuatro fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. Las repito. El peso, la normal, la fricción
Y la fuerza dice que le hace B a A porque están interactuando, están en contacto. Bien. De esas 4 fuerzas, hay una que es de largo alcance y 3 que son de contacto. ¿Cuál es de largo alcance? El peso. El peso. El peso de largo alcance. Las otras 3 están en contacto. ¿Sí, señor? Bien. Entonces voy a empezar a dibujar esas fuerzas. La fuerza peso, ¿para dónde va? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar los ejes. ¿Sí? Yo acá me apuré y le puse los sentidos. Después vamos a ver los sentidos cómo son. Por ahora no tendría que haberle puesto el sentido. Tendría que poner al final. Pero bueno, lo que trato de hacer es que este eje es paralelo a este plano y este es perpendicular. Eso estamos de acuerdo. Dibujo al cuerpo y dibujo el peso. ¿El peso qué es? Peso A. Porque acá no pongo peso, porque tengo un A y un B. Entonces pongo peso A. ¿El peso A qué es? Masa A por G. ¿Sí? Y como ese ángulo es beta, calculo sus componentes como vimos antes. Bien. ¿Qué otra fuerza había? La normal. ¿Cómo es la normal? ¿Cómo actúa la normal? Perpendicular al plano. Bien, fíjense, ¿eh? ¿Así les parece bien? ¿Está bien lo que hemos dibujado en la pizarra? En la pantalla. Sí, bien. ¿Quién ejerce la fuerza normal al cuerpo? ¿Quién ejerce? La superficie. Bien, perfecto. ¿Y el peso quién se lo ejercía? La Tierra. Bueno, bien, la Tierra. Perfecto. Vamos a la tercera fuerza. Bien, la tercera fuerza es la fuerza de rozamiento. Le pongo A, porque hay una de A y una de B. Bien. La fuerza de rozamiento, ahora lo vamos a estudiar, pero siempre se opone al movimiento. Bien, ahora me falta una fuerza. ¿Qué fuerza es? La fuerza que B hace A. ¿Sí? Como B está arriba de A, lo empuja para abajo. ¿Sí? Si no tuviera B, este sería el diagrama del cuerpo libre de A. No tendría más nada. Pero está en contacto con B, interactúa con B, hay una fuerza que le hace B a A. ¿Se entendió? Bien. O sea, ¿cuándo se acelera más? Si B no estuviera arriba de A, no, la aceleración sería menor. ¿Para dónde da la resultante? Si yo hago cálculo la resultante de esas fuerzas, ¿sí? Imagínense que yo acá en el libro hace esto. En el libro le marca, a esta la marca así. Ustedes citan en el cielo y dicen, ¿más qué hace eso? ¿Qué quiere decir esa S? Que a esta fuerza ya la reemplacé por estas dos. O sea que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y esta la reemplacé. Esta no está más, están sus componentes. Si yo sumo esta con esta, se anula entre sí. Y en el eje X, ¿para dónde va la resultante de este sistema? ¿Para dónde sería la resultante? La neta, la fuerza neta. Hacia abajo. O sea que la fuerza neta es, yo la dibujo por acá, es así. Así sería la fuerza neta, ¿sí? ¿Para dónde es la aceleración? Ah, creo que acá me la dibujaba. Ahí. ¿Sí? ¿Así es la aceleración? Bien. ¿Cómo es el sentido de la aceleración y la fuerza neta? Igual por la segunda ley de Newton. El eje, ¿qué sentido va a tener? El mismo que la aceleración. El mismo que la aceleración. Este eje va a ser así. Positivo para abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración era para allá. Entonces, el eje, la fuerza resultante, la aceleración y el eje tienen siempre el mismo sentido. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso, chicos? Porque eso es fundamental en la resolución. Bien, una vez que yo hice eso, lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre del B. El diagrama de cuerpo libre del B. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? ¿Quién las ejerce? ¿Qué fuerzas actúan sobre B? La normal, el peso, la fricción y la fuerza de A sobre B. Perfecto. La normal.
Vamos a ir dibujándola acá. Normal, peso, fricción y A. Bien, perfecto. Entonces, tengo el cuerpo, tiene un peso, tiene sus dos componentes, tengo una normal, que llamo B para diferenciarla de esta, la fuerza de rozamiento, y, como dijo acá el compañero, la fuerza que le hace A B. ¿Para dónde va la fuerza que le hace A B? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Para arriba. ¿Por qué? Porque tiene que ser sentido contrario a la que hacía B sobre A. Exactamente, porque esta y la que voy a dibujar ahora, ¿qué son? Son Par de acción y reacción. par de acciones, extraordinario, extraordinario. Ahí. Entonces, ahora ya dibujé los dos diagramas de cuerpo. Bueno, este también se acelera para abajo, y por lo tanto este eje es para abajo. Bien, bien. Esta cuestión es importante. Vamos a responder esta parte, donde dice, identifique las fuerzas que son pares de acción y reacción. Entonces yo voy a ir nombrando cada fuerza, ustedes me van a decir dónde está el par de acción y reacción. Ya dijimos que los pesos están en la Tierra. Bien. Las dos normal, NA y NB, ¿dónde está el par de acción y reacción? No. La normal NA y la normal NB, ¿dónde están? En el plano inclinado, en la superficie. ¿Sí? O sea que la normal de esta y esta, el par de acción y reacción, están en el plano. El plano es el que le ejerce esa fuerza al cuerpo. Esa fuerza es una fuerza que actúa sobre el cuerpo. ¿Quién ejerce el plano inclinado? ¿Dónde está el par de acción y reacción de la fuerza de rozamiento A y B? ¿Quién ejerce? ¿Con quién interactúa el cuerpo y la fricción del cuerpo? ¿Con quién interactúa? Con la aceleración. ¿Con quién? Con la superficie. ¿Sí? Interactúa con la superficie. O sea que en el plano, si yo dibujara, si yo quisiera dibujar, yo tuviera que dibujar el par de acción de esta, tendría que dibujarlo acá en el plano, ahí. Así, paralelo al plano y para abajo, porque es opuesta a esta. El par de acción y reacción de esta y esta son estas dos. ¿Sí? Porque ¿quién lo está frenando al cuerpo cuando está deslizando en el plano? ¿Quién lo frena? El plano. ¿Sí? Ahí está el par de acción y reacción. Muy bien. Si yo cambio la superficie del plano y lo hago más liso, seguramente se va a deslizar más. ¿Sí? Entonces va a haber una fuerza más chica. ¿De qué depende eso? Del plano. De la superficie del plano. Bien. ¿Qué me queda? ¿Dónde está el par de acción y reacción de esta? ¿Cuál es el par de acción y reacción de esta? De esa fuerza. Pregúntense siempre así. ¿Quién ejerció esa fuerza sobre el cuerpo? La fuerza de B sobre A. ¿Quién ejerció? B. Es la fuerza que B le ejerció a A. ¿Dónde va a estar el par? ¿Cuál va a ser el par de acción y reacción? Si se la ejerció B a B. Esa y esta son par de acción y reacción. Esta y esta son par de acción y reacción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendido eso? ¿Por qué? Porque los cuerpos están en contacto y la fuerza que A le hace a B, la fuerza que A le hace a B, la dibujo sobre B. La fuerza que B le hace a, la dibujo sobre A. Esas dos fuerzas de interacción son iguales y opuestas. ¿Sí? Yo les pregunto lo siguiente. Si viene un Fiat 147 por la ruta y choca de frente con una Scania, ¿cómo es la fuerza de interacción entre ellos dos? ¿Es igual? ¿Es mayor la del Scania? ¿Es mayor la del 147? ¿Cómo es esas dos fuerzas en el choque? ¿Cómo son? Esa acción y reacción mutua en el momento del choque.
¿Qué les parece a ustedes? Son iguales, son iguales. No sé si hay algo ahí de la potencia, no sé qué me están mencionando. Pero las fuerzas de interacción son iguales. ¿Qué pasa? La fuerza de interacción al Scania le rayó el paragolpe. Y el 147 quedó hecho una bolita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Scania tiene una masa tan grande que esa fuerza le hizo muy poco. Le deformó muy poco al cuerpo. Esa fuerza no alcanza a deformar más que el paragolpe. En cambio, esa fuerza al FIA, que tiene una masa muy pequeña y una gran deformación, lo hizo una bolita. ¿Sí? La misma fuerza a uno le hizo un montón y al otro no le hizo nada. ¿Se entiende? Bien. Entonces, pero las fuerzas de interacción entre los dos cuerpos son iguales. Los daños son distintos, porque uno estaba preparado para poder soportar esa fuerza y el otro no. Pero la fuerza de interacción es igual. Bien. Muy bien. Vamos a otro ejemplo, más difícil todavía. Vamos a borrar todo esto y vamos a otro ejemplo para ver si se entiende esto del par de acción y reacción, que para mí es lo más difícil de entender. Para mí es lo que más cuesta entender. Por lo menos fue lo que más me costó entender a mí. Bien, fíjense este caso. Miren cómo es este caso. Tengo 4 cuerpos, A, B, polea y cuerda. En este caso, la polea y la cuerda no tienen masa. Y además no hay fricción en la cuerda, en la polea, y la cuerda es de, dice que la cuerda es inextensible. ¿Qué quiere decir? Que no es un elástico, no es una banda elástica, no se estira. ¿Qué quiere decir que no se estire? Y que si A sube, acá A sube 20 centímetros para allá, este baja 20 centímetros para allá. Porque esto no se estira. ¿Se entiende? Eso quiere decir inextensible. Bien. ¿Qué le está pasando acá? Cuando yo lo suelte, esto, cuando lo suelte, acá sí también hay fricción, este cuerpo va a subir porque este cuerpo va a bajar. O sea que este va a ir para arriba, este cuerpo va a hacer esto, este cuerpo va a ir para allá y este va a bajar. La cuerda se va a ir moviendo y va a ir subiendo, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con el cuerpo A. ¿Qué fuerzas actúan sobre A? Le falta uno. Y la Porque fricción que no tiene... ejerce estando La sobre de B. B sobre A. Bien. Entonces, vamos a repasar esto, porque fíjense cómo lo tenemos que pensar. Ustedes trátenlo de pensar de esta manera. La primera pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre A? Y ya nos pusimos de acuerdo. Ya dijeron, el peso, la normal, la fuerza de fricción y la cuerda que le hace una tensión. 4 fuerzas hay sobre A. Bien. ¿Quiénes hacen esas fuerzas? La fuerza A la hace la Tierra. El peso la hace la Tierra. La normal, ¿quién hace la normal al cuerpo A? El cuerpo B. La normal la ejerce B. Bien, cuidado con eso. La tensión, ¿quién ejerce la tensión? La cuerda ejerce la tensión. Bien, la cuerda la tensión. La fricción, ¿y la fricción quién la hace? ¿Quién hace? ¿Con quién fricciona? Con el cuerpo B. La superficie. Con la superficie del cuerpo B. Entonces, de esas 4, con este concepto me detengo porque es muy importante. De esas 4 fuerzas, hay 3 que son de contacto y una de largo alcance. De largo alcance, el peso. De contacto, las otras 3. Bien. Las otras 3, la tensión la hace con la cuerda. Bien, con la cuerda la tensión. O sea que el par de acción y reacción está en la cuerda. Las otras 2 fuerzas, la normal y la fuerza de fricción, al cuerpo B se le hace el cuerpo, al cuerpo A, perdón, al cuerpo A se le hace el cuerpo B. Quedémonos con este concepto. La normal y la fuerza de rozamiento A se la está haciendo el cuerpo B.
el cuerpo B está interactuando con esas dos fuerzas sobre el cuerpo A. Hasta ahí me quedo con ese concepto. Después lo voy a ampliar. ¿Qué hago ahora? Diagrama de cuerpo libre de A. Peso, normal, tensión que lo tira para arriba, fuerza de rozamiento para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque se mueve para arriba y la fricción va en contra del movimiento. Bien, ¿para dónde se acelera esto? Para arriba. ¿Cómo pongo el eje X? Positivo para arriba. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre B. Entonces, ¿ahora qué me pregunto? ¿Qué fuerzas actúan sobre B? ¿Qué fuerzas actúan sobre B? Vamos a empezar, si no estuviera A, no está A. Olvidémonos de A por un ratito. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? El peso, la normal y la tensión Me falta una más. y la fricción. Y la fricción. Las mismas cuatro que antes. Peso, normal, tensión y fricción. Las dibujamos. Peso, normal, tensión. ¿Para dónde va la fricción? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba, sí, porque sí, está descendiendo, entonces la fuerza de fricción se opone al movimiento. Bien. Ese sería el diagrama de cuerpo libre si no estuviera A. Si no estuviera A, estaría bien, pero está A. Está A. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dibujar las fuerzas sobre B que interactuó con A. ¿Cuáles son las fuerzas de A que interactúan sobre B? ¿Qué fuerzas de A interactúan en B? La fricción que hace con A y el peso de A. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice el compañero? ¿Quién es el que me está diciendo? ¿Cómo es el nombre del compañero? ¿Santiago? Federico. Federico. Federico, ¿todos están de acuerdo con Federico que el peso de A interactúa con B? ¿Con quién interactúa el peso de A? ¿Quién Ah, con la ejerce el Tierra. peso de A? Con la Tierra. Perdón, Porque era el par de acción normal. y reacción de los pesos están en la Tierra, no está el de A y en B. ¿Qué? La interacción está con la normal. ¿Por qué? Porque la normal, ¿se acuerdan que yo te pregunté? ¿Quién ejerce la normal a B? Entonces ahí hay una fuerza de interacción entre A y B. La normal A se la ejerce B. Por lo tanto, A le ejerce una igual y opuesta a B. Entonces voy a dibujar esa fuerza. ¿Cuál otra es la interacción? La fuerza de rozamiento de A. Entonces yo dibujo esta, que fíjense que le pongo prima, acá le pongo prima, porque es el par de acción y reacción de esto. Y para diferenciarla, el mismo módulo tienen obviamente, la misma dirección y sentido contrario, pero el prima indica que esta y esta son par de acción y reacción. Y acá abajo dibujé, porque acá abajo arriba no tenía lugar, el par de acción y reacción. Bien, ¿estamos? Esta es prima porque es par de acción y reacción de esta. Entonces, sé que en este diagrama, estas dos, los pares de acción y reacción, están acá y acá. El peso en la tierra, la tensión en la cuerda, esta fuerza de rozamiento en el plano inclinado, ¿sí? Y la normal en el plano inclinado. Bueno, ya definí todos los pares de acción y reacción que actúan. ¿Se dan cuenta ustedes que todas las fuerzas tienen su correspondiente par de acción y reacción? No hay ninguna que me quedó sin par de acción y reacción. Todas las tienen, ¿sí? En el plano, en la cuerda, en la tierra, en el otro cuerpo, en la polea en algún caso. Siempre la fuerza tiene su correspondiente par de acción y reacción. Nunca en la naturaleza encuentro fuerzas solas, aisladas. Siempre encuentro el par de acción y reacción, ¿sí? Y esto de hacer todo este análisis es lo que a mí me hace llegar a tener este diagrama. Es poco probable que yo agarre acá y diga, bueno, F menos T igual a... No, olvídense.
Si yo no dibujo este diagrama del cuerpo libre, con todo el análisis, no dibujo este, no voy a llegar a un diagrama del cuerpo libre bien hecho. Y si está mal el diagrama del cuerpo libre, el problema va a estar mal. Y cuando nosotros evaluamos y corregimos el diagrama del cuerpo libre mal hecho, significa que ese problema está mal. No, pero no hacen diagrama de cuerpo libre bien, significa que ese problema está mal resuelto. Bien, ¿qué es lo que digo? Me falta la aceleración. ¿Para dónde se acelera este cuerpo? ¿Para dónde se aceleraría el cuerpo B? Para abajo. Para abajo. Sí, para abajo. Entonces, el eje X acá es para abajo. ¿Qué diferencia existe entre esto y esto? Es que cuando yo sume acá va a ser mg, mb, g, seno de beta, menos t, menos fuerza de rozamiento B, menos fuerza de rozamiento A, igual a masa por aceleración. El cambio acá, ¿qué va a ser? T menos mg, seno de beta, menos fuerza de rozamiento A. O sea, acá t va a ser positiva, porque t tiene el mismo sentido que el eje X. Y acá t va a ser negativa porque tiene sentido contrario. O sea, que no es lo mismo que pongan todo el signo para cualquier lado, porque eso también va a ser motivo de error. ¿Sí? Y eso es parte del diagrama del cuerpo libre. Bien. Esto va a ser motivo de seguir resolviendo y haciendo problemas. La aceleración del cuerpo A y del cuerpo B van a ser iguales porque la cuerda es inextensible. ¿Sí? Entonces, como en 2 segundos va a subir 10 centímetros para arriba A y va a bajar 10 centímetros B. Como en el mismo tiempo el desplazamiento va a ser el mismo, partiendo del reposo, los dos a los 10 segundos, o los 2 segundos van a tener la misma velocidad en el mismo delta T. Si tienen la misma velocidad inicial y la misma velocidad final en el mismo delta T, porque la cuerda no se estiró, la aceleración es la misma. Espere, porque me hizo una pregunta y no la alcancé a leer. Espera un poco. Pantalla. ¿Cómo es la pregunta? Profe, no entiendo por qué la fuerza de fricción que sufre A va hacia abajo. A ver, ¿cuál es? ¿Esta? Esta no entendés vos. ¿Esta porque va para abajo? Si el cuerpo se mueve para arriba, la fricción, yo la pongo para arriba, la fricción lo estaría ayudando. La fricción lo está ayudando al cuerpo. Pensá que este cuerpo A va para arriba. ¿La fricción lo ayuda o lo frena? Pensando de esa manera, lo frena. Bien, si el cuerpo se mueve para arriba, la fricción ¿para dónde va? Para abajo. Ahora vamos a ver fricción y vamos a ampliar ese concepto. Pero es eso básicamente. Después me volví a preguntar si no entendiste. A ver. Bien, vamos con la fuerza de... Bueno, esto es lo que les digo yo, es lo que está en el video. Acá lo tienen macheteadito. Fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comprender la situación física planteada en el enunciado, leyéndolo cuidadosamente. Bien. Identificar los cuerpos cuya masa no se desprecie. En este último eran el A y el B. Las masas de la polea y de la cuerda la despreciaban. Representar todas las fuerzas que actúan sobre los mismos. ¿Sí? Las 4 que sobre A y las 6 sobre B. Representar si se conoce o puede preverse el vector aceleración. Y ¿sabes lo que pasa? Yo te explico. Acá el compañero dice, no entiendo por qué si hay tanta fuerza para arriba, esto va para abajo. Si yo lo mirara así, diría que la fuerza neta está para arriba. Pero fíjate que estas fuerzas, esta es la fuerza de rozamiento, yo acá las dibujé todas igual, esta fuerza de rozamiento depende, vamos a ver de qué depende, pero es chiquita porque la masa de este es chiquita y depende de la normal. Entonces esta fuerza es pequeña, esta fuerza también es pequeña. Y acá yo dibujé el peso de A y el peso B igual. Este peso, este dibujo, para que estuviera bien, esto tendría que ser así. Así tendría que ser. Entonces esta componente sería así. No importa cuántas fuerzas son, sino que esta menos esta, menos esta, menos esta, me va a tener que dar seguramente así. Puede suceder
puede suceder que por la fricción, y hay mucha fricción, yo pongo esto, lo suelto y quede así, no se mueva. ¿Sí? Bueno, esto lo tendría que hacer si tuviera los números. En este caso yo supuse que la masa de B es mucho más grande que la masa de A, que la fricción es muy chica, que el ángulo es muy grande, por lo tanto se está deslizando. Por lo tanto tengo esta situación donde todo esto va a ser más grande que todo esto. Entonces la fuerza neta, la resultante, va para abajo. Si la resultante va para abajo, la aceleración va para abajo, el eje X va para abajo. No tiene que ver de que es una contra 3, sino del módulo de esa una tiene que ser mucho más grande que los otros 3 módulos sumados. No sé si te respondo lo que me estás diciendo. Pensalo de esta manera. Yo no lo hice en escala. A lo mejor tendría que haberlo hecho en escala para que se entienda mejor. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Recién me preguntaba, no sé quién era que me preguntaba. Bueno, estos son los pasos. Una vez que tengo la fuerza actuando sobre un